Buenas noches, agradecemos la presencia de todos ustedes. El año pasado, en abril, se realizó en la Biblioteca Fiat Lux de Argentina, en Colón, el encuentro de escritores departamento Colón, es decir, no solo la ciudad de Colón, San José, Liebig y Villa Elisa. En esa oportunidad conocimos a varios escritores de distintos géneros, a los que les hicimos entrevistas, y una de las entrevistas fueron a Elio Goldfried. Y al finalizar esa entrevista, o al querer cerrarla, Elio, como ensayando una disculpa, como sintiendo cierta responsabilidad de un hecho histórico, de la cual no habíamos nacido ninguno de los dos, Elio, me dijo, como terreno, quiero pedirle disculpas porque no supimos estar cuando la tercera defensa de Paysandú. Cuando en Entre Ríos se establece un precio diferencial para el combustible, a mí me ofendió, no el precio, me ofendió que me consideraran extranjero en Entre Ríos. Por lo tanto, Elvio, hoy en Paysandú, como entrerriano, sos un hermano que viene a visitarnos y que nació del otro lado de la orilla, simplemente es eso. Elvio ha investigado, ha escrito 3 libros que conforman una trilogía, pero esa investigación no está ausente de una concepción que tiene de cómo se debe organizar esta zona de América del Sur. Una concepción federalista, y pienso, Elvio, que si todo lo que tú investigaste lo hubiera investigado un unitario centralista, o no lo hubiera sacado en un libro, o simplemente no lo hubiera considerado. Por lo tanto, no es solo la investigación que él hizo y cómo determinó que se pudiera concluir en 3 libros, el que va a presentar en particular hoy es El río de los jesuitas, es porque lo hizo a través de una visión federalista. Y eso le llevó a plantearse el tema de ese federalismo en el cual está Francisco Ramírez. Sé que hoy Milton Hernán le hubiera gustado mucho preguntarle sobre la relación entre Francisco Ramírez y José Gervasio Artigas, y creo que vas a tener esa oportunidad para conversar con él. Así que, Elvio, gracias por estar acá, por presentar los libros, y es todo tuyo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Marcelo, y tu compañera por la organización de todo el periplo de esta mañana que llevamos a los medios, o intentamos por lo menos de llevar a todos los medios, con alguna disculpa. Mi primer saludo para la ciudad de Paysandú, que hoy cumple un aniversario. Así que muchísimas gracias por estar, por venir y por recibirme en esta ciudad. Y también agradecer acá que ha venido mi compañero allá de Entre Ríos de Villa Elisa, el ingeniero Matías Faega, que nos ha, después de comentarnos, acompañado en algunas de las corroboraciones que quisimos hacer de la investigación. Así que me va a ayudar con la diapositiva. Adelante, Matías. Bueno, los libros, los 3 libros que vamos a presentar haciendo eje en el río de los jesuitas son este particular, Santo Domingo de Soriano, que vamos a hablar en especial de esa localidad que es de ustedes, y el Supremo, que es el último, que es un poco el enganche final y donde el eje está dado en la relación entre Ramírez y Artigas. Los 3 tienen un hilo conductor que es el tema de los jesuitas, y lo voy a tratar de explicar ahora. Siguiente. Bueno, eso es un mapa de lo que se llamó en su momento la provincia jesuítica del Paraguay. ¿Sí? Con sede en Paraguay, en Asunción. Los jesuitas, ¿quiénes eran los jesuitas? Los jesuitas eran una orden religiosa, pero con una particularidad. Tenían una impronta militar.
Esa impronta militar venía de su fundador, que fue justamente un militar, San Ignacio de Loyola. Este hombre casi toda su vida estuvo en el ejército, hasta que después, cuando tiene el llamado de la vocación, que se transforma en un sacerdote, pero no deja todo su conocimiento, sino que se lo transmite a sus acólitos, digamos, a los miembros de la orden. Con lo cual la orden pasa a ser una especie de réplica de lo que fueron los templarios. La gran diferencia entre los jesuitas y el clérigo, que eran los que venían de España, era el grado de instrucción. La mayoría de los sacerdotes jesuitas habían estudiado en la universidad, la mayoría de ellos en Bélgica, en la Universidad de Namur, hoy todavía existe, ahí hemos podido corroborar muchos de los datos que les voy a dar, y un título de doctor y de licenciado. Imagínense ustedes contra un pobre de estos sacerdotes que venía acompañando a los españoles, que realmente venían corrido de su ciudad natal por alguna cuestión. O sea, una diferencia abismal en cuanto al grado de cultura, una diferencia abismal en cuanto al grado de manejo de gentes y, sobre todo, el tema asociado a de lo militar. Esto de lo militar impregna toda la orden, y en esto el idioma no es inocente. La orden se llama orden. ¿Por qué cree que se llama orden? Es una orden. Por una orden de militar. Y el superior jesuita, ¿cómo se llama? General. ¿Se dan cuenta? Es una orden militar, de arriba abajo. Bueno, esta gente viene entonces desde Bélgica a Lima, Perú, y baja a Paraguay, a Asunción, y de ahí empieza a bajar y empieza a trabajar en toda esta zona, lo que se llama el Guairá, donde el grueso de la población era guaranística. Y fueron fundadas ciudades, total de 30 ciudades. Cada ciudad se iba conformando como una ente aparte, administrado y totalmente autónomo, hasta cada vez que superaba los 5.000 habitantes hacían otra. Total 30 ciudades por 5.000 habitantes son 150.000 habitantes en esta zona. Piensen que el centro poblado más grande que había era Buenos Aires, que no llegaba a los 2.000. Imagínense, era una potencia. Con el agregado de que la mayoría de estos sacerdotes tenían poder militar. Por ejemplo, el padre Luis Arnaud, fundador de Santo Tomé en Corrientes, llegó a comandar 35.000 guaraníes armados. El ejército más grande de Latinoamérica, incluido Urquiza, Bolívar, San Martín. ¿Se entiende el poder de esta gente? Ese poder, evidentemente, le trajo muchos problemas. Ahora, ese poder militar lo fue llevando, a su vez, a la ampliación territorial. Y la ampliación territorial, ¿hacia dónde la hacen? Hacia el este, hasta ocupar casi la zona de la costa, hacia el sur, pero acá con distintas modalidades. Por ejemplo, todo el centro de Córdoba es organizado por los jesuitas, pero desde Córdoba. Y ellos en particular, hacia el sur, toman toda esta zona. Y para manejarla geográficamente, establecen provincias. La principal provincia que se organiza, que le toca a ustedes de cerca, es la provincia jesuítica del Uruguay. ¿Oyeron hablar alguna vez de eso? Que acá existió. Bueno. La tienen marcada acá en este mapa. Miren, esta es la provincia jesuítica del Uruguay. Estas son. Estas líneas grises, que ahora se las voy a mostrar más en detalle, son los límites. Fíjense en dos particularidades. Hacia el este no llegan al mar. ¿Por qué? Porque era muy complicado
manejarse en la costa del mar por los continuos avances que había de los que venían en barco. ¿Sí? Entonces preferían no estar ahí tan cerca. Esta zona se llamaba la vaquería del mar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de vacas que había ahí sueltas, sin dueño. Las vacas habían sido introducidas por hernandarias en la isla de Vizcaíno acá. Y ahí quedaron sin dueño hasta que llegaron a ser millones en toda esta zona, a lo largo de 400 años. Fueron el origen de la fortuna de Urquiza, no lo digan. De la fortuna de Urquiza. Sí, claro. Los saladeros de Urquiza funcionaban con vacas sin dueño. Pero algo mucho más interesante, miren la frontera hacia el oeste. Está exactamente siguiendo lo que es hoy la Ruta Nacional 14. O sea, entre 5 y 10 kilómetros del río Uruguay hacia adentro. Primera conclusión, el río Uruguay no era una frontera, era un río interior. Nunca fue el río Uruguay una frontera, pero esto arranca desde este momento. Segundo, todas las poblaciones que están hoy acá, José de Uruguay, Barrochú, Colón, Concordia, Federación, Chacarí, pertenecían a la provincia de Sucre de Uruguay. La banda oriental que llamamos nosotros. La banda oriental fue después. Ah, fue después. Sí. En primer lugar, porque hay que tener cuidado con lo que se llama la toponimia, que es los nombres que se le fueron dando a los lugares. Sí. ¿Tá? Lo primero que existe es la provincia de Sucre del Uruguay. Y una más, por favor. Acá la pueden ver en detalle, ¿ven? Esta es la frontera, esta es la otra frontera, que no existe en realidad, se trata de un artilugio, digamos, dibujado en el mapa, y todo esto es la provincia de Sucre del Uruguay. ¿Cómo? ¿Quiénes estaban en ese lugar? Ahí están. En Entre Ríos, Bojanes, Martindales, Manchados. Estos se llaman minuanes también en otra acepción. Los manchados eran gente que se pintaba la cara con óxido de plata, que vivía en Gualeguay, acá en esta zona. Los encuentra Juan de Garay, el primero que los encuentra. Un cacique blanco se llamaba. Después se descubrió que había plata en estos días. Bien. Entonces toda esta zona era jurisprudencia de los jesuitas. Siguiente. La organización, digamos, política que ellos arman es con base en la provincia del Paraguay, la provincia de Uruguay y la provincia de Tape. Tape, la palabra tape, que hoy tan es usada en forma despectiva, esta persona es un tape, no olvido hablar de eso, significa indígena, significa guaraní. Y originalmente era el nombre de las personas que vivían acá, en esta zona. Por eso se llamaba provincia de Tape. Fíjense cómo los nombres se van corriendo, ¿no? Bueno, este mapa es del padre Luis Hernot, que lo mencioné recién, fundador de Santo Tomé en 1647. Fíjense que estamos hablando de unos 60 años después del descubrimiento entre comillas, de Matías Salinas. Si quieren hablemos un poquito en detalle más adelante. Bien, esto es parte de lo que ellos armaron ahí en esa zona de... Y pongo atrás la referencia simplemente para que se sepa dónde hoy están geográficamente distribuidas. Pero todo esto, Argentina no existía, Paraguay no existía y Brasil obviamente tampoco existía. ¿Sí? Este grupo de poblados, 150.000 personas, una de las primeras cosas que empiezan a organizar los jesuitas, porque además tenían un problema, el rey les había prohibido generar comercio, generar plata. Entonces lo tenían que hacer de alguna manera, pero no tan evidente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, de dos maneras. Primero, administrando tierras. Tierras donde había vacas. ¿Y que administraban? Las vacas. Ahora vamos a ver cómo se armó toda la estructura de tierra. Se llegaron a tener 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas.
y aproximadamente un poco más de 1 millón de cabezas de ganado. Pero esa no era la principal actividad que ellos desarrollaron. La principal actividad que ellos desarrollaron fue consecuencia de un hallazgo. Ellos encontraron que muchos de los indígenas que poblaban estos pequeños pueblos desaparecían en 2 años. Y a los 2 años volvían con brazados de una materia verde en la mano, que después le explicaron que servían para hacer una infusión, que cuando Randarias ve eso, lo primero que hace es prohibirlo, obviamente, ¿no? Cuando uno no conoce algo, lo prohíbe. Después se popularizó de tal manera que se pasó a llamar té de los jesuitas. Pero no ahí se populariza de tal manera que pasa a ser el principal producto de producción y exportación de los jesuitas. Para que ustedes tengan una idea, el movimiento anual de venta de esto en pesos, oro de esa época, representaría hoy 500 millones de dólares. Más que lo que vende Argentina. Está documentado, todo. ¿Por dónde sacaban esa producción? Para allá. ¿Qué era el producto? Perdón. Yerba. Ah, yerba. Yerba. La yerba. Sí. Yerba. ¿De dónde sacaron las plantas para plantar? Porque no había en esta zona. De Uruguay. Es originario de Uruguay. No, Hay hasta ahora silvestre no, en no. Uruguay. En la laguna de los Cuervos. Sí, hay. De ahí se sacaban las plantas, no las plantas, se sacaban las hojas, se llevaban ya cocidas, o sea, flambeadas y secas. Se descubrió esto porque se encontraban lugares donde se los guardaban, que eran unas piezas de piedra, que después se crecieron que eran calabozos, pero no eran calabozos, eran lugares para guardar las aromáticas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se asienta toda esta zona como productora? Porque los jesuitas descubren cómo plantar la yerba mate que ahí no había, que le enseñan los indios. La semilla de yerba mate no germina per se, cae al suelo y no germina. Solamente germina cuando se rompe una corteza que es lindina, que es madera que tiene afuera. Para romper esa corteza hace falta 2 cosas: un ave con un pico capaz de romperlo, el tucán que vive ahí en esa sierra, y el ácido del estómago, que diluye eso. Después, cuando el ave defeca, en la defecación está la semilla y la semilla está apta para nacer. Eso se lo contaron los indios jesuitas y empezaron a llevar plantas, y ellos plantaron acá, sobre todo acá, en esta zona que se llama la Candelaria, en Paraguay. Todo en esta zona se plantó, ya no silvestre, en forma comercial, plantada cerca, digamos, ¿no? Esto hace que después Paraguay transforme a la yerba mate en una política de Estado. No deja que nadie absolutamente conozca el secreto de cómo plantar la yerba. Te voy a contar, terminé de contar la historia. Bien, quedémonos con esto. ¿Hacia dónde llevaban la yerba? Hacia el Alto Perú, con palo, a través de Asunción, y la siguiente, y lo más importante, lo mayor de volumen, hacia Buenos Aires. ¿Por dónde? Por el río. ¿Qué río? Uruguay. Uruguay. Lógico, una autopista hacia abajo. ¿Sí? Esta es una organización típica de un poblado jesuita. Fíjense, esto es un ejército. Ustedes superponen esto arriba de un ejército de hoy y exactamente igual. Yo he estado en Misiones y todavía hay Restos. restos, sí. Sí. De piedra. Bueno, los restos mejor conservados están del lado brasilero. Yo lo he visto en Misiones. Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Hoy 2.000 habitantes, llegó a tener 10.000 en su momento. Producían barcos, ahí, entre otras cosas. Barcos, hacían barcos en este cielo. Sí. Siguiente. Pero ¿dónde se han clavado y Valle de los Cuerpos? Eso está en el departamento del 33, si no recuerdo mal.
Quebraban los cuervos sin La que se quebraba el cuervo. Quebrada. Quebrada. Lo pueden ver, ahí tienen la yerba mate, acá tienen la semillita, ven esta cáscara, es lo que hay que romper para que puedan hacer la semillita. Bueno, la segunda cosa que había, La pregunta, ¿usted ve viable que hoy en día, digo, más allá de los precios Sí. y las competencias, se pueda plantar en esa zona? ¿Es viable de forma natural? ¿sí? En Uruguay. Sí. Sí. Sí, es natural. Porque hay proyectos, Lo que pasa es que ustedes tuvieron una mala suerte. El que desarrolló todo el proyecto de esa yerba nunca le crecieron. Entonces un señor que vive en Pando, original de las Islas Canarias, como no conseguía yerba y él quería fabricarla, la trajo de Brasil. La popular yerba canaria de ustedes, hecha en Pando por este señor que yo lo conozco, es hecha en Brasil porque nunca se... No hago ningún comentario de tipo. Simplemente digo, es hecha en Brasil. ¿Pero por qué? Porque no se utilizó yerba. Están hechas todas las pruebas de la yerba esa de ahí. Quebraban ¿Lo los cuervos. pueden ver en YouTube? Hay un agricultor que se llama Guillermo Lin, que hizo todos los estudios, es de Rocha, él tiene un vivero ahí. Lo pueden ver a eso. Bueno, la otra cosa que usaban los jesuitas, a través de los indios, los indígenas, no puedo sacar la palabra indio, que son de India, ¿no? Pero son los aborígenes, era con este aditamento cortarle acá el tendón a las vacas caían y en ese momento se le aprovechaba la carne, los cueros se quitaban y el cebo. ¿Qué se hacía con los cueros? De todo. Era el elemento para hacer de todo, marroquinería, vestido, todo lo que tiene que ver con la vestimenta y con los aperos del caballo, las cosas para los carros, todo se hacía con cuero. Pero ¿qué era necesario para trabajar el cuero? Curtirlo. ¿Con qué se curtía? Habitualmente ahora se hace con sal. Con sal y con sol. Sí, pero antes no había ni suficiente sal ni esto. Se usaba cal. Cal. ¿Dónde había cal? En toda la costa del Uruguay, particularmente acá en Paysandú. El primer trabajo, el primer centro de tratamiento de cuero aparece en Paysandú, acá. Y aparece en los mapas como poblado de indígenas, cuya actividad era curtir cueros. ¿Para quién? Para los jesuitas. ¿Me siguen? Bueno, la expansión territorial de los jesuitas que estaban en Yapeyú tiene estas dos vertientes. Del lado uruguayo, todo esto era una estancia que se llamaba Estancia de Yapeyú. Y llegaba hasta el Río Negro. Luego hay una segunda etapa que va hasta acá, donde se establecen acá en un lugar que se llama Calera de las Huérfanas. Y desde ahí abastecen Buenos Aires con verduras en forma semanal. No tendrían al buque de toda la semana, pero ellos toda la semana llevaban verdura al colegio que estaba en Buenos Aires desde la Calera de las Huérfanas. ¿Está? La segunda forma de bajar fue del lado ahora de lo que sería Corrientes de Entre Ríos, que esta estancia se llamó Mandisoví y llega hasta el arroyo de Cherual. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué Artigas, cuando se va del éxodo del sitio de Montevideo y hace la famosa redota, va y cruza el río acá y se establece ahí? ¿Qué les parece? Cruzó la meseta acá. Cruzó acá en Paysandú. No. ¿Dónde lo cruzó? Cruzó en Salto Chico. Salto Chico. Enfrente a Salto. Porque tenían recursos ahí. No. Primero, el lugar más fácil para cruzar no es ese. El lugar más fácil para cruzar es acá, enfrente al Paso Vera. Prácticamente se cruzaba a pie ahí. Sí. ¿Por qué no cruzó ahí? Y en Arroyo Malo, cuando nosotros teníamos campo, también se cruza a pie. Sí, pero no lo dejaron cruzar ahí. Por lo que se dice, sí. No lo dejaron. Porque toda esta zona acá abajo
era todavía propiedad del virreinato. Ah, claro. Y esta zona acá arriba era de los jesuitas. ¿Me entiendes? El virrey Elío, que estaba acá, manejaba toda esta zona. Todo esto era bajo su jurisprudencia. Por eso él se pone del otro lado. Eso era el territorio jesuita. ¿Se entiende? Hay cosas que hay que ¿Por denunciar. dónde decía? ¿Por dónde cruza? ¿Por dónde él cruza? Ahí Sí. cruza. Por Salto Chico. Ah, pero territorio que, o sea, él podía hacer un trayecto más corto. No, Eso no, tiene- él podría haber, por ejemplo, venido con Ciudad del Uruguay, que está acá abajo, Sí, y no fue. ¿Por qué no fue? Pidió claro, permiso, porque era virreinato. pidió pues. permiso para ir y no lo dejaron. Ah, pidió permiso. Sí, ¿por qué no lo dejaron? Porque era, Bueno, eso era Virrey. dependía del virrey de Lío, de Montevideo. En cambio, acá arriba, esto no dependía del virrey, no era propiedad del virreinato. Digo, para ubicarnos, ¿no? Bien. Quería hacerle una pregunta que tenemos en duda acá en Paysandú, al menos yo, de Miguel Ángel Pías, un historiador y profesor de literatura, me mostraba en el lugar, desde el puente en forma oblicua hacia el suroeste, hay mucha piedra, y él me decía que ese era el Paso Sandú. ¿Usted tiene información si ahí los indígenas pasaban ¿Acá? Sí, como desde el puente hacia la toma de Había varios La toma de la pasajes. Porteña que le llaman. Varios pasajes. El principal es allá el Paso Vera. Es más, ahí en el libro hay un mapa en Inglaterra donde hay un puente. No hay un puente. En realidad es una soga gruesa de cáñamo hecha de vegetal que estaba desde Paso Vera hasta Casablanca. ¿Y qué hacían con esa soga? Ataban los caballos con una especie de lazo, entonces los caballos iban y cruzaban. ¿Y la gente arriba de qué les cruzaba? Del famoso gumón de la época. ¿Con qué estaba hecho eso? Con cuero inflado. Bueno, la famosa pelota. Las famosas pelotas. Pero esas pelotas no las largaban así que se vayan. Las enganchaban a ese soga y las tiraban de un lado al otro. Pasaban como un tiro. ¿Se dan cuenta? En el Arroyo Negro tenía la balsa que cruzaba así. Claro. Ah, sí. Bueno, el segundo paso que había, Paso Paysandú, es desde al frente, no de Caridad, de la otra isla, San Francisco, para este lado. Para este lado, ¿está? Y enfrente, detrás de San Francisco, estaba el puerto de Los Bretes, que era el inicial puerto de Colón, que todavía se lo puede ver. ¿Sí? Yo le hice esta pregunta porque se repiten cosas a veces erróneas y con el paso del tiempo se siguen pasando. Y Sí, no yo lo que, hay una persona que ha estudiado mucho este tema, que es el arquitecto Noel Cabrera de Colón, y él encontró los lugares exactos de cruce. En tercer lugar es enfrente a Lieve, cruzando desde Lieve hacia la isla de Queguay, y haciendo cruzando a Queguay, a San José, que San José no existe más. Y el arroyo Pepe Ají, desde Colón a San Francisco, Paso. el paso que está Pepe usándose Ají. ahora. Hay una isla. Sí, Sí, la isla de Pepe Ají. Pepe. Sí, la isla Sí, de no, Pepe. eso es, bueno, se lo usaban. Lo que pasa es que se lo usaban en muchos lados. Y se cruzó hacia San Francisco Sí, hasta hoy. sí, se usaban en muchos lados. Pero los oficiales eran eso. Paso, digamos, más conocido. Siguiente. Este era el problema del rápido. Esto era Salto Grande antes de la represa. Entonces, ¿qué pasaba? Los jesuitas cargaban en balsa la yerba. Aproximadamente, cada convoy tenía 30 balsas. Cada balsa tenía aproximadamente entre 10 y 12 metros de largo por 4 de ancho, eran planas, hechas de caña, y arriba llevaba una casita donde iba el cura. Y ahí iba la yerba. Más o menos, ¿y con qué la movían? Con pértigas. Con pértigas, quiere decir que el río era extremadamente playo. Cuando llegaban a este lugar, imposible pasar, ¿qué hicieron? Sobre el borde del lado uruguayo, establecieron 30 familias indígenas, guaraníes. Desarmaban las balsas, ponían palos, arrastraban las balsas más o menos unos 15 kilómetros
y las volvían a armar del lado de Salto Chico, lo que sería frente a Salto. Eso lo repetían en forma, no le digo diaria, pero en forma permanente. ¿Eh? Y de ahí seguían para Buenos Aires. Siguiente. Para abajo necesitaban gente que los asista en todo ese viaje, ¿no? Entonces se empiezan a armar pequeñas reducciones. ¿Qué eran reducciones? Eran poblados con la presencia de un sacerdote y con mayoría de una etnia, para que no haya problemas de así tanto de, digamos, de peleas, de razas, ¿no? Y ahí aparecen, la mayoría aparecen acá en este enclave de la isla de Vizcaíno. Este es un lugar muy, muy estratégico, porque miren, el río se angosta ahí. Sí, y se ve todo. Se ve todo, hay mucho pasto, es una zona muy, muy buena para sentar, salvo por las crecientes. Acá lo primero que aparece es San Francisco de Olivares de los Charcos. Fíjense, no duró nada, porque si había alguien difícil de domesticar era los Charcos. Lo que aparece después es San Antonio de los Chanaes y San Juan de Céspedes. Estas son reducciones que fueron armadas por los franciscanos a pedido de los jesuitas. Los jesuitas, como no tenían tanta gente, le tercerizaban a los franciscanos que le armen las reducciones. ¿Para qué estas reducciones? Para seguridad y para abastecimiento en el ida y vuelta. ¿Sí? Comida. Siguiente. Otra reducción que sale del Río Negro y sube es San Miguel del Río Negro, que pasa a establecerse luego en lo que es hoy San Javier. Otra reducción del otro lado en Campichuelo. Razón, oro. Porque ellos tampoco era que iban a un lugar ahí a ver, no, puntual. Vamos a ver después otro dato más interesante que les puede gustar. Siguiente. Esto es lo que se piensa que fue la fundación de Santo Domingo de Soriano. Santo Domingo de Soriano está en el medio del país. Fíjense eso, si eso representa un lugar del medio del país. Eso está en una isla. Así que hasta el pintor jugó en contra, digamos, ¿no? 1634, por ahí fue, ¿no? 1634. Me encanta porque decían tierra sin ningún provecho. 1624. ¿Por qué pasa con Santo Domingo de Soriano? ¿Cuál es la razón de Santo Domingo de Soriano? La razón de Santo Domingo de Soriano tiene que ver exclusivamente con el traslado de yerba mate a Buenos Aires. ¿Qué pasaba? Ellos llevaban la yerba mate hasta San Isidro. Lo vamos a hacer un clic más, si me hace favor. ¿Uno para adelante? Para adelante. Uno más. Ellos llevaban hasta acá, ¿ves? San Isidro. Ahí desembarcaban la yerba mate. Pero, claro, venían con 300 y pico de indígenas. Cuando los habitantes de Buenos Aires veían eso, lo primero que veían era mano de obra disponible. Entonces, la mayor tentación era quitarle a los jesuitas a esa gente para hacerla trabajar en la construcción de Buenos Aires. Que sabía construir. Que sabían que se había construido. Entonces, ese fue el primer gran escollo que se encontraron. ¿Y cómo lo solucionaron? Ahora sí, para atrás, por favor. Uno más. Lo solucionaron estableciendo acá, en este lugar, una reducción con los indios que estaban en ese lugar, que eran chanaes y minuanes, que eran gente muy pacífica, en un lugar estratégico, porque fíjense que es el punto donde más se angosta el río. Y aparte porque acá en este lugar, ahí, ustedes suben, hay 60 metros de altura tienen esas colinas. Se ve hacia arriba y hacia abajo casi 20 kilómetros. Es un lugar fantástico. Con otro aditamento más, esto que se ve cortito acá, es un arroyo que antes se llamaba Yaguarí Miní, el jaguar chico. Ahora se llama Malo. Ese arroyo tenía profundidad suficiente para que entraran a balsa, largo suficiente para que entraran todas las balsas, y además quedaran resguardados de cualquiera que pudiera venir de acá.
Entonces ahí establecen Santo Domingo Soriano. ¿Por qué Santo Domingo Soriano? Porque le dan a los dominicos que lo armen los jesuitas, porque no tenían gente. Y los dominicos, como venían con toda esta historia de Italia, traen un santo italiano, Santo Domingo de Soriano. Por eso se llama Soriano y por eso se llama Santo Domingo. No tiene nada que ver ninguna cosa local, digamos. Le establecen ahí. ¿Con qué razón de ser? Bueno, bajar la cantidad mayor posible de indígenas, ir con una escuadra reducida a Buenos Aires, cobrar y traer de vuelta el oro, obviamente. No, oro. No, el oro. Oro, y acá abastecerse de víveres para seguir el camino de vuelta. Entonces, ¿se entiende por qué la lógica? Esto era simplemente es como ir haciendo postas y decir, bueno, ¿cómo me organizo para llegar a Buenos Aires? Los traslados que tuvo esto obedecen. El primero, acá estuvo 80 años Santo Domingo Soriano. Desde posiblemente 1624 a 1707. Y de acá pasa acá porque los charrúas lo incendian. Indomables. Luego se establecen acá de 1707 a 1718. Se van de ahí por la creciente del río. Y luego pasan a donde están ahora. O sea, es verdad que puede ser que tengan 400 años de vida Santo Domingo, pero no en ese lugar. ¿Sí? Bueno, eso es todo una serie de cuestiones que tratamos de dilucidar para ver dónde estaba. Después lo vamos a contar un poquito al final. Siguiente. ¿Y los charrúas, entre tanto, nunca fueron dominados? No, y ahí voy a explicar por qué. Ajá. Hay dos etnias predominantes en esta zona que habían bajado desde la zona de Brasil, del Amazonas. Una, los guaraníes, que llevaban casi 5.000 años de existencia. Esa gente tenía una posición cosmogónica que abarcaba dos aspectos fundamentales. Primero, la creencia en un ser superior. ¿Sí? Segundo, la creencia de que si uno adoptaba en la vida un código moral, la recompensa era un paraíso. La única diferencia con la creencia católica o cristiana es que ese paraíso no estaba en el cielo, sino estaba en la tierra. Lo llamaba la tierra sin mal. Pero eso condicionaba enormemente toda la conducta de los guaraníes. Ellos sabían cuando adoraban mal, cuando adoraban bien. Y muchas veces se flagelaban. Cuando hacían algo que no estaba bien, por ejemplo, se cortaban un dedo. A tal punto llegaba, ¿no?, su convencimiento. Los charrúas respondían a una etnia totalmente diferente, con 500 años de antigüedad, y a ellos la vida va. No tenían ningún código moral, su único objetivo en la vida era pasarla bien, comer, dormir, trabajar lo menos posible. Bacanes. Yo no quise decir eso. Charrúa. Y una pedrada en Un libro que era maravilla para ver el nivel de detalle en el libro de Félix de Azara, Sí. los registros de Félix de Azara respecto a los charrúas. Está bastante, algunas cosas tomadas ahí. Hay alguna, gracias, hay alguna anécdota muy interesante. Por ejemplo, cómo los jesuitas controlaban a los guaraníes, ¿no? Bueno, una forma muy rápida fue esto. La siguiente fue la confesión. Los hacían confesarse en la mañana, en grupos de 20. Obviamente conocían todo lo que pasaba. Bueno, a los charrúas también los hacían confesar. Pero los charrúas se habían organizado de modo tal que el día antes se ponían de acuerdo los que iban a ser organizados para repetir los 20 exactamente lo mismo. Y iban cambiando un tema. Por ejemplo, un día era un problema, digamos, de la palmera. sí, un problema de, digamos, de origen con mujeres. Al otro día el problema era que habían robado algo, todo así. Y los curas se encontraban con eso, y a mitad de se agarraban una calentura y se terminaban azules, y eso se divertían con eso.
Fíjense la ingenuidad, ¿no? Y la viveza. Muy lindo. Una cuestión que es bastante interesante fue cómo vivió Félix Azara con ellos, con los charrúas, porque el nivel de detalle en el relato, o sea, a mí lo que me sorprende leyendo la crónica de Félix Azara, una de las cosas que digo, pero ¿cómo sabe esto? O sea, por ejemplo, relata que la menstruación de una charrúa era menor que de una española típica. ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo? Este nivel de detalle es impresionante, el relato del tipo, la forma en que se flagelaban por un duelo, la rutina de la comida, cómo tiraban. Sí, hay mucha información de eso. Un nivel de detalle. Pero despreciaba todo. Sí. El charrúa despreciaba todo. Bien, vamos a ver rápidamente mapas para aseverar un poco todo lo que uno viene diciendo, ¿no? Porque dice, bueno, lo que usted dice, ¿de dónde lo saca? ¿Está? Entonces, mi preocupación fueron dos. Primero, mapas. En esto no hay mucha discusión. Las crónicas muchas veces puede haber algún tipo de tendencia, algún error. Pero los mapas no hay discusión porque además eran mapas con tanta precisión, hechos generalmente por militares, que realmente eran documentos. Fíjense, este es un mapa de los jesuitas. Se encontró en este es del capitán Ibarbels, que lo saqué del archivo de India. Fíjense dónde está Santo Domingo Soriano. No hay ninguna discusión. Fíjense Buenos Aires, Santa Fe, Santa Lucía en Corrientes y Yapeyú. Y se terminó, no hay más nada. Esto es un dato interesante, miren. Este que se llama Río Encandó quiere decir río encantado en portugués. Es el Arroyo Negro. Acá. Acá en la base. Sí. ¿Por qué se llama encantado? Ahí es donde los jesuitas mandaban a los indígenas a recoger oro. ¿Recoger qué? Oro. Oro. Pepitas de oro. ¿Qué tal? Era la mayor fuente de pepitas de oro de Uruguay. Salía de ahí. ¿Por qué hoy no hay? No sé. ¿Se terminó? Sí. Miren, padre, esto es otro mapa, 1703, conoció de Santo Domingo. ¿Y esto qué significa? Iglesia con cruz. Que había una iglesia, si había una iglesia había un cura, y si había un cura había registros. Había nacimientos, había entierros, había casamientos, todo. Esto es Colonia del Sacramento, Encandó, de vuelta. Bueno, un mapa hecho a mano, así que tiene ciertos detalles, ¿no? Siguiente, sí. Este es un mapa que se encontró, esto sí es de los jesuitas, está en Tucumán, en una iglesia jesuita. Fíjese, detalles interesantes. Buenos Aires, San Gabriel, Santo Domingo, la capilla que es lo que sería Paraná hoy en los inicios, Santa Fe, ¿y qué más? Me gustaría, perdón, Sí, su opinión, porque escuché historiadores decir que los charrúas, bueno, los indígenas, los grupos se movían, pero que algunos dicen que no predominaban en esta zona de los charrúas, que más bien estaban de Santa Fe hacia abajo. miren lo que dice acá, ¿Y el si puede? miren lo que dice acá, ¿ven? Miren que dice charrúas. La mayoría de los charrúas estaba en esta zona y en esta zona. Sí. Al sureste. Sí. Uruguay. Esto es interesante. ¿Saben qué es esto? Trapalanda. Cuando llega acá Juan de Garay, uno de sus lugartenientes, el capitán Francisco César, le pide permiso para encontrar la ciudad de los Césares y sale de acá hacia acá y nunca vuelve. Mejor dicho, vuelve a los 3 meses solo. Y dijo haber encontrado una ciudad de oro acá, cuyo rey era el rey de Trapalanda.
puede ser. Pero que después aparezca en un mapa, es bastante raro, ¿no? En esa zona decían que había más charrúas, no sé, pero vio que a veces... Acá hay diaguitas, curíes y quiranes, que eran una de los quilmes, digamos, ¿no? Siguiente, Matías. Bueno, esto es un mapa, acá empiezan a aparecer mapas que estaban en Francia y en Holanda, que se aparecieron ahora, hace poquito, unos 6-7 años. No estaban disponibles. Fíjense, detalle, Santo Domingo Soriano, el Yaguarí Mini. Esto es un banco de arena. Esto, brazas del río de profundidad. 4 brazas, 5 brazas, 6 brazas, 4 metros, 5 metros, 5 metros, no era nada profundo. Y miren los bancos de arena. Río de Vera, Río Negro. Acá están las islas de Vizcaíno. Acá hay un detallado Interesante. conocimiento. ¿Sí? Bueno, Río de Uruguay visto ahora de costado, Sí. Santo Domingo Soriano, Islas de Vizcaíno. Y acá aparece el río de San Salvador, que ustedes lo conocen ahí, un poquito al sur. ¿Ese es el que está en Llorena? Sí, siguiente. Mirá qué lindo mapa este. Santo Domingo Soriano, iglesia, río del Vizcaíno, que es el río Negro, Punta de San Salvador. Y esto, miren, cuando discuten si Fray Bento, el nombre es por un fraile o no, es por un fraile. Ah, bueno, fraile Bento. ¿Qué discusión? A veces discutimos cosas tan obvias, ¿no? Sí, bueno, Fray Bento. Ahora, acá hay un detalle interesante. Miren arriba de la cúpula de la iglesia, ¿qué es lo que hay ahí? No hay una cruz. Un pararrayo. No. Y bueno, no sé lo que es. Parece, sí. Una mujer. Una cruz. Cuando se... Y bueno, que Una se- rosa No, de- está bueno decirlo así. Cuando se hace la reforma en Europa, el cisma de Lutero, todas las iglesias católicas que pasaron a ser protestantes se dibujan, para diferenciarla de las católicas, arriba se puso una cosa distinta de la cruz. ¿Saben lo que era? Un gallo. Ah, Un gallo porque el gallo era el símbolo de los protestantes. Entonces miren que acá, ¿ven? Hay un ¿Gallo gallo. negro o gallo rojo? ¿Eh? No, ah, gallo negro. Creo que era el gallo azul. Yo no me doy cuenta que un gallo acá es diferente. Pero bueno, eso quiere decir que el tipo que pintó esto era alguien que, influenciado por la cultura protestante. Él no sabía que acá no había protestantes en esta zona, ¿no? Pero para tener, digo, mire, detalles, ¿no es cierto? Para ir tomando nota, pero también mira acá la profundidad, ¿no? Brazas. Esto, arena, Yaguarí, y esto que aparece acá, el Yaguarí Guazú, hoy llamado Calabacho. ¿Sí? Siguiente. Bueno, de vuelta, Yaguarí Guazú, llamado Santo Domingo Soriano, San Salvador, Vizcaíno, Fray Bento. Miren el detalle con el que conocía la profundidad del río. Estamos hablando de mapas de 1600, 1700. Siguiente. Otro mapa. Santo Domingo Soriano, Yaguarí Guazú. Siguiente. Y acá aparece un mapa muy interesante. Este apareció en Holanda. Santo Domingo Soriano, Yaguarí Guazú, que es el río Gualeguaychú, río de Pacheco, acá el arroyo de la leche. Saca Perú, debe ser algunos de estos ríos de acá, de los arroyos, estos de la zona, ¿cómo es el Molino? Pero miren de este lado, del lado uruguayo. Sí. Este es el Encantó, el arroyo negro. ¿Y esto? Cuando dibujan así, ¿saben lo que es? Un fuerte. Dice Santa Teresa. El mismo. ¿Quién dijo Santa Teresa? ¿Usted?
San Miguel, Santa Teresa, era así. Es el típico fuerte español. ¿Dónde está eso? En Rocha. En Rocha. No, sí, en Rocha, pero este es la Gavilla. Sí, no sé. ¿No está? ¿No existe más? Pero existió. Claro. ¿Sí? Dan ganas de ir a buscarlo, ¿no? La gana de ir a buscarlo, ¿no? Sí. Yo no pude porque nunca me dieron permiso. Sí. Algún resto debe de haber. Algo hay. Además, miren el tamaño que tiene. Siguiente. Otro mapa, este en Francia, Santo Domingo de Soriano, el Río Negro, Puente de San Salvador. Bueno, siguiente. Más mapas. Santo Domingo, la anterior. Viene Santo Domingo. ¿Y ese sello? Este sello es de la biblioteca de. El otro. ¿Este otro? Sí. Es de la gente de la Armada que lo hizo. Ah, porque vienen muchos documentos para ese sello. ¿Sí? Pero no es exactamente el sello parecido que este. Es parecido. Sí, sí, el documento de la Armada, sí. ¿De dónde era el mapa que te mostraba el fuerte? De Holanda. ¿De Holanda? ¿No lo habrán querido hacer para, ya que había oro acá, tipo, para asustar a la gente allá, decir no vengan? No, porque está detallado en cartas, aparece el fuerte ese. ¿Y dónde viene? ¿Está ubicado? Está ubicado a orilla del Río Negro, del lado sur, o sea, no del lado del Río Negro, del Arroyo Negro, del lado sur, no del lado de Paysandú, del otro lado. Parecía importante.